Hebreos 13:1. Jesus Christ is the apostle of your faith. Jesucristo es el apóstol de tu fe. Ephesians chapter 2, Efesios 20. 2, 19 y 20. As such, he is the chief cornerstone. Él es la piedra angular. Everything is built upon him. Todo se construye sobre él. Everything is built upon him. Todo se construye sobre él. Traces back all the measurements from the chief cornerstone. Todas las medidas se toman a partir de la piedra angular. So we want to go now into some of the teachings of the Lord Jesus. Ahora vamos a ver algunas de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Felt some of them are convicting. As you have felt, some of them are convicting. Como ya sintieron, algunas de esas enseñanzas nos trae convicción. The church needs to come back to teaching what Jesus Christ taught. La iglesia debe volver a enseñar lo que Jesús enseñó. And not taking away the reality of what he's saying. Y no quiero quitar la realidad de lo que Él dice. If we don't have a prayer life, we can ask Jesus for one. Si tú no tienes una vida de oración, puedes pedirle a Jesús que te dé una. So we can be encouraged today Así que hoy podemos animarnos that you can be taught of the Lord. para que el Señor nos enseñe. But I tell you, Pero les voy a there's decir coming a day que viene el día when God won't just teach you and give you just understanding that you can grasp with your head. que el Señor no solo te va a enseñar y te va a dar entendimiento. He desires to work deeply in your foundation. Lo que Él quiere es que su palabra esté en lo profundo de tu ser. The Bible tells us, La Biblia dice, it says in Matthew chapter 7, Luke chapter 6, Mateo 7, Lucas 6, Luke chapter 6, 16 to 48, or 46 to 48 will be important. Luke chapter 6, Lucas 6, 46 to 48 46 al 48 is very important. es muy importante. That come to the Lord Jesus Christ. El que viene al Señor Jesucristo, We're going to trust God right now because the devil's not taking this message. He that cometh to the Lord Jesus Christ. No, I'm going to keep on. He that cometh to Jesus Christ el que viene al Señor Jesucristo, heareth these sayings of mine, escucha lo que yo digo and doeth them. y lo hace. It's going to be like a house Va a ser edificado como una casa dug deep que ha excavado profundo with the foundation y su cimiento laid upon a rock. está sobre la roca. When the rain, Cuando viene la lluvia, when the storms, cuando viene la tormenta when the wind, y cuando viene el viento, looking at Matthew and looking at Luke, vemos Mateo, vemos Lucas, come and beat upon the house. y viene todo esto y golpea la casa. He did not say if. Jesús no dijo si es que esto Said viene. when. Él dijo cuando esto suceda. There are trials ahead. Vienen tribulaciones y pruebas We have to do diligence. y debemos ser diligentes. As it's written in the Epistle of Peter, Como está escrito en la epístola de Pedro, make our calling and election sure. hacer de nuestro llamado una elección segura. We have to not let go, let slip. Hebrews chapter 2. Hebreos 2, no debemos permitir que esto se nos vaya de las manos. The truths of this great salvation. La verdad de esta gran salvación no lo debemos soltar. This is very, very important. Esto es sumamente importante. So let's see Veamos entonces, what is in the foundation of the Lord. ¿qué hay en el fundamento del Señor? In Hebrews chapter 5, En Hebreos 5 it says that they became dull of hearing. dice que ellos se volvieron tardos para oír. That's very disappointing. Y esto nos desanima, Because the Lord was using Peter, or pardon me, Paul, to open up the truths of the Melchizedek priesthood. porque el Señor estaba usando a Pablo para mostrar todas las verdades del sacerdocio de Melquisedec. But he said Pero dijo they became dull of hearing. que ellos se hicieron sordos, que We se must be- volvieron tardos para oír. We must be careful Debemos tener cuidado not to become dull of hearing. de no ser tardos para oír, Because if we do, porque si lo hacemos, we will not be able to eat a word of righteousness. Eat a word no of podremos righteousness. comer
la palabra de The justicia. Bible says in Hebrews 5:13, La Biblia dice en Hebreos 5:13, of righteousness, ahí habla de una palabra de justicia. starts equating to strong meat. Y esta palabra de justicia el Señor la compara con las viandas, con la carne. They became Estas palabras se convirtieron those that could not eat the strong en los que no pueden comer las viandas, la comida fuerte. meat. In the Word of God deals with the will of God. Y la carne en la palabra de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. In John chapter 4, En Juan 4, Jesus said, Jesús dijo, when they came back and said, "Did anybody give you anything to eat?" cuando vinieron y le dijeron, ¿alguien te dio algo de comer? He said, Él dijo, "I have meat to eat that you know not of." yo tengo una comida que ustedes no conocen. So this is important Así que esto es muy importante. that we understand this. Es importante que entendamos esto. And he goes on then and describes 7 key things in the foundation. Y entonces él continúa y describe 7 claves que deben estar en el fundamento. Others will cite 6, Hay otras personas que citan solo 6. but you'll see this often in the Word of God. Pero en la palabra de Dios esto lo vamos a ver a menudo. Proverbs chapter 6, verse 16 through 19. Proverbios 6 del 16 al 19. There are 6 things the Lord hates, Hay 6 cosas que el Señor aborrece yea, 7. y una séptima que aborrece. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis you will see 3 sets of 7 judgments. vamos a ver tres grupos de juicios. And the 7th one in each set stands out different from the others. Y el séptimo de cada juego es diferente, de cada grupo es diferente a los demás. The Lord often works in a pattern of 7. Porque el Señor a menudo trabaja en un patrón de 7. The book of Revelation is stamped with the number 7. El libro de Apocalipsis está lleno del número 7. 7 means perfection, completion. 7 significa perfección, estar terminado, completo. There were many churches in the day of John declaring 7 messages to 7 churches. En el libro de Juan están estos 7 mensajes a las 7 iglesias. The Lord only needed 7 to declare the whole message. Habían más iglesias, pero el Señor solo necesitaba 7. So it's very important Así que es muy importante to read and read. leer y leer. Proverbs chapter 6, Proverbios 6, 16 through 19. del 16 al 19. So we'll never do those 7 things. Nunca debemos hacer estas 7 cosas. 6 things I hate, yea, 7. 7 cosas aborrezco y una séptima abomino. The church would be better placed today if we read that and believed it. La iglesia sería aún mejor hoy si todos leyéramos esto y lo creyéramos. Again, I say to you, there are things he loves Y les digo nuevamente, hay cosas que el Señor ama and the things he hates. y cosas que aborrece. Do not No debemos belittle what God says in his word. disminuir o despreciar lo que Dios dice en su The palabra. Bible says in Matthew chapter 5:19, and I shake at this verse, En Mateo 7:19 la Biblia dice, y a mí me impacta este versículo, he that break the least of the commandments el que rompa, quebrante el menor de teach los men mandamientos y los enseña así a otros, shall be called least in the kingdom of God. será llamado pequeño en el reino de Dios. Adultery is a major commandment, not a least commandment. El adulterio es un mandamiento muy importante, no es un mandamiento pequeño. He said least. Él dijo del más pequeño. Endeavor to go for greatness in the kingdom of God. Go for greatness. Tienes que buscar lo más grande en el reino de Dios Teach the word of God the way Jesus says. y enseñar la palabra de Dios como Jesús dice que hay que It's very hacerlo. important. Es muy importante. There are people today with an out-of-balance message. Hay personas hoy con mensajes que están desequilibrados. Many years ago, there was an out-of-balance faith message. Hace muchos años hubo un mensaje de fe desequilibrado. To the point that they said Paul lacked faith, that's why he suffered. That is not true. Al punto que dijeron que a Pablo le faltaba fe y que por eso él sufrió tanto. The Y Bible eso no es says correcto. he was the pattern of long suffering. La Biblia dice que él fue el patrón, el modelo de
de la paciencia, de la longanimidad. We have to be very careful Y debemos tener mucho that we cuidado build off of the rock, Jesus Christ, the chief cornerstone. de construir a partir de la piedra angular que es Jesucristo. 1 Peter chapter 2, Primera de Pedro 2. starting in 21, going forward. Comenzaron en el 21. If the master has suffered, Si el maestro sufrió, you will have some area of suffering in your life. ustedes también van a sufrir. Many times in the Word of God. Muchas veces en la palabra de John Dios. 13 will be in one. Juan 13 sería un The lugar. disciple is not above his master. Porque el discípulo no es mayor que su amo, We must be careful how we teach the Word of God. que su maestro. Debemos tener cuidado cómo enseñamos la palabra We de should Dios. be desiring to be great in the kingdom of God, not least in the kingdom Deberíamos of God. desear ser grandes en el reino de Dios y no pequeños. So we want to listen carefully to what he has to say. Tenemos que escuchar cuidadosamente lo que Él quiere These were decirnos. wonderful believers. They were Hebrew in the book of Hebrews, but they became dull of hearing. Maravillosos creyentes en el libro de Hebreos, pero se hicieron tardos para oír. But I want to declare to you Ahora yo quiero that declararles there's teachings that are not fully balanced when it comes to Hebrews chapter 6, verse 1 and 2. que hay enseñanzas que no están bien equilibradas cuando hablan de Hebreos 6 del 1 al 2. These are the first principles of the oracle of God. Estos son los primeros principios del oráculo de Dios. Read Hebrews starting in chapter 5, verse 12 going forward. En Hebreos 5, comenzando en el versículo 12 en The adelante. interpretation in the King James is these are elementary teachings. La interpretación en la King James es que son verdades elementales, fundamentales. Study the Word of God. Estudia la palabra de Dios. These are the chief principles of Christ. Estos son los principios elementales de Cristo. That's what the word means. Esto significa esa palabra. A foundation is always putting force up to strengthen the rest of the house. Un fundamento se pone siempre para fortalecer el resto de la casa. You that are civil and mechanical engineers will testify to the truth of that. Los que son ingenieros mecánicos pueden dar testimonio de que esto es cierto. These are essential truths for the Christian. Son verdades esenciales, rudimentales para el cristiano. And I'm going to display them as a mnemonic, a learning aid. This is not, any kind of picture other than a learning aid. Y yo las voy a enseñar como una herramienta para aprender. But it helps me to see things in patterns. Y a mí me ayuda cuando veo las cosas en patrones. I worked with this until I got one I was very comfortable with. Estuve trabajando con esto hasta que obtuve un patrón con el cual yo estaba cómodo. Reading in Hebrews chapter 6 verse 1 and 2. Leyendo en Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2. Let's read it together in Spanish. Leámoslo juntos en español. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Somebody give praise to God. ¿Alguien puede alabar al Señor? We had a Bible school in our church and we spent the entire summer on those two verses. En nuestra iglesia tuvimos un estudio bíblico durante todo un verano estudiando estos fundamentos. I had a person assisting me and I said, these are not elementary like you've been taught. These are essential for the Christian faith. Tuve alguien que me estuvo ayudando y yo le dije, esto no es algo elemental, un rudimento, esto es esencial para nuestra fe. Why am I like that? ¿Por qué soy así? Because the Bible says that the foundations be destroyed, what can the righteous do? Porque la Biblia dice que si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede esperar el justo? Look at the wicked doctrines of devils that are going across the earth today. Veamos estas doctrinas malvadas de demonios que hay en la tierra hoy. Man can marry man, woman can marry woman. Los hombres se pueden casar con hombres y las mujeres con mujeres.
We don't know if you're created man or woman. Don't get into calling a person a boy or a girl. No sabemos si fuiste creado hombre o mujer, así que no llamen a los niños niños y a las niñas niñas. In certain countries, becoming defiant if you disagree with that. Y en algunos países se ponen así desafiantes si uno les dice One esto. thing you should know about the life of Christ. Y una cosa debemos saber de la vida de If you Cristo. asked him key questions, Si uno le pregunta, si uno le hace preguntas many clave, times he would say, muchas veces él nos va a decir, in the beginning, al principio, Moses gave a bill of divorcement. Moisés les dio carta de divorcio. What do you say? ¿Qué dices tú? Moses did it for the hardness of your heart. But in the beginning, Moisés lo hizo por la dureza de vuestros in the corazones. beginning, God Pero created al male and female. principio, hombre y mujer los creó Dios. Somebody said to me, Alguien me dijo, may I get your grandson a dolly house? Yes, alguien me dijo, ¿le puedo regalar a tu nieto una casa de muñecas? over my dead body. Sobre mi cadáver. He was created a boy, he is a boy, he acts like a boy, looks like a boy, all features of a boy. He is a boy. God said he was male. Amen. Él fue creado como un niño, tiene todas las características de un niño. Dios lo hizo niño, tiene gustos de niño, así que es un niño, gloria a Dios. Even that little rascal loves to kiss his grandfather on the mouth. Aún cuando ese pequeño bandido quiere besar a su abuelo en la boca. I tell him on the cheek, I'm jipa, not on the mouth. Y yo le dije al abuelito en el cachete, no en la boca. But the little rascal likes the mustache scratching his face and he keeps coming in for a nosedive. Pero al bandido le gusta que mi bigote le rasque su boca. Entonces siempre quiere besarme en la boca. Somebody praise God. Alguien alabe al Señor. You were created in the womb. You don't become a living being when you come out of the birth canal. You were born in the womb. Tú eres creado en el vientre. Tú no te conviertes en una persona cuando sales del vientre. Tú eres persona desde antes. We heard from Isaiah chapter 49, 1 and 2. Isaías 49, 1 y 2. Ya Confirmed again by escuchamos, Jeremiah chapter 1 verse 5. confirmado nuevamente en God Jeremías 1, calls you 5. from your mother's womb. Dios te llama desde Before el you were vientre born, de tu God called madre. you by name. Antes de que Amen. nacieras, Dios te había llamado Hallelujah to por nombre. God. Amén, gloria a Dios. I heard a prophecy over a young man. A prophecy over a young man. Escuché una profecía sobre un joven. It said, while you were in your mother's womb, I created a desire in your heart for me. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, yo puse en ti deseo por mí. We must go back as the church and strengthen the church on the foundation in Jesus Christ. And we must make it extraordinary, firm, and strong. Debemos fortalecer la iglesia del Señor Jesucristo sobre el fundamento que es Él en una forma fuerte. Because if those foundations be shaken, what can the righteous do? Porque si esos fundamentos son sacudidos, ¿qué puede hacer el justo? We must shake loose from our understanding of hearing, but not doing the word of God. Debemos sacudirnos ese pensamiento y esa acción de escuchar y no hacer nada. Look at the promise in Exodus chapter 15:26. Veamos la promesa que hay en Éxodo If you will 15:26. diligently hearken to the voice of the Lord, Si con diligencia escuchas la if you voz will de do that Jehová, which is right in His sight, si haces lo recto a sus ojos, if you will listen to His commands, si escuchas sus mandamientos, you are doing that even tonight. y ustedes lo están haciendo And hoy. another statement He makes, and then He says, Y hay otra declaración que él hace. I will put none of these diseases upon you that I put upon the Egyptians. Yo no les voy a mandar a ustedes todas esas plagas que les mandé a los May egipcios. God even give you hearing at the practice and the hearing of the Word of God. Que el Señor nos haga escuchar y practicar su palabra. Foundation has a force pushing upward. Un fundamento tiene una fuerza que empuja It hacia arriba, supports the whole house. que sostiene toda la casa. I ought to know. I was working with a brick mason many years ago, all summer long, building foundations. Yo lo sé porque durante muchos meses estuve trabajando para mis vacaciones construyendo casas. My father taught me, whenever you build something, build it strong from the foundation. Y mi papá me enseñó que siempre que yo construyera algo, lo tenía que construir con un cimiento sólido para que se mantuviera firme. If you get around a true apostle, Si tú estás cerca de un they verdadero will not give apóstol, you flowery teaching.
El apóstol no te va a They dar will una zero in on your enseñanza foundation, superficial. and wherever they find a deficiency, they will work as a father until they get that corrected. El apóstol va a sellar un fundamento sólido en ti, y cuando vea un defecto te lo va a mostrar para que tú lo corrijas y comiences bien. They're firm but loving, El apóstol es firme pero amoroso, and they're fearless. y no tienen temor a nada. They work like an ox, Trabajan como un and they buey will not stop y nunca se van a until they detener complete the work of the Lord. hasta que completen la I obra de Dios. am what I am, Paul said, by the grace of God. Pablo dijo, soy lo que soy por la He gracia de labored Dios. and labors an ox to build a firm foundation. Él trabajó durísimo como un buey para poner un fundamento, un cimiento firme. I'm concerned, O you Thessalonians. Estoy preocupado por ustedes, tesalonicenses. I want to make sure that your faith is secure because Quiero- a lot of persecution you're going through. Quiero asegurarme que la fe de ustedes sea firme, porque va a venir una gran persecución. The apostle has a great love for the church. El apóstol ama muchísimo a la iglesia. God send us true apostles. Dios envía verdaderos Not apóstoles. laying again. No debemos poner nuevamente, echar otra vez el fundamento. The foundation of repentance. El fundamento del arrepentimiento. There's a doctrine in the land today that you don't have to repent anymore. Hay una One doctrina time, hoy that's que dice que ya no nos tenemos que volver a arrepentir Must después de ser salvos. They must not have read the Bible. Bueno, tal vez él no leyó la Because Biblia, the apostle of all apostles, Jesus Christ, speaking to 5 of the 7 churches, told them to repent. porque el apóstol de apóstoles, el Señor Jesucristo, les dijo a una de las 7 iglesias de Apocalipsis que se Repentance is the tenían foundation que of the church. arrepentir. El arrepentimiento es un fundamento de la iglesia. Both Jesus Christ and John the Baptist preached repentance. Tanto el Señor Jesucristo como Juan el Bautista predicaron arrepentimiento. Repentance has movement. El arrepentimiento se mueve. Repentance from dead works. El arrepentimiento que The nos next- aleja de las obras I'm not going to muertas. go into all of these. The next one is faith towards God. Y la siguiente es la fe en Dios, hacia Dios. Not laying again the doctrines of baptisms. No poniendo otra vez la doctrina de bautismos. Baptism in water, Bautismo en agua, baptism in the Spirit, bautismo en el Espíritu, baptism of fire, bautismo en fuego, baptism in suffering. bautismo en sufrimiento. The latter two later. Los últimos dos después. Not laying again the laying on of hands. No poniendo nuevamente la imposición de manos. By the way, baptisms are going down like in the watery grave and coming back up higher. A propósito, bautismo es descender y luego subir. Es Action. movimiento, es acción. Laying on of hands. La imposición de manos. God lays his hands. Dios impone sus The manos. good hand of the Lord. La buena mano de Jehová. Mark chapter 16, we lay hands on the sick and they shall recover. Marcos 16, nosotros imponemos manos y ellos sanarán. It's the impartation of life Es la impartición de from one vida vessel to the other. de una vasija a otra. How important laying on of hands. Y es importante imponer But it's manos. much deeper than what it sounds. Pero esto va más profundamente de lo que Not dice laying aquí. again the eternal judgment. No poniendo nuevamente el juicio If eterno. the church really believe Si la iglesia what verdaderamente the Bible says, creyera lo que la that we Biblia shall dice, all appear before the judgment seat of the Lord, que todos vamos a presentarnos delante el trono del juicio de Dios, we would act a whole lot different. nuestro actuar sería muy distinto. Eternal judgment, El juicio eterno, not just for heaven or hell, no solo para ver si vamos al cielo o for al the infierno, rewards to be tested by fire to see if they sino last. por las recompensas, siendo probado por fuego para ver qué es lo que Laying queda again the después de la foundation prueba. of the resurrection from the dead. Poner el fundamento nuevamente de la resurrección The de los early muertos. church La was iglesia predominant in primitiva the preaching of the resurrection of Jesus Christ from the dead. predominantemente predicaban la resurrección de Cristo de los muertos. 500 people about came alive in the days of Jesus' resurrection. 500 personas resucitaron The city cuando of Jesús se Jerusalem levantó de was los shaken muertos. by the power of God. La ciudad de Jerusalén fue sacudida por el And poder so de will Dios. this country if there's a new stir of the resurrection of Jesus Christ. Y así va a ser en este país si hay un Signs and nuevo wonders avivamiento following to de la confirm resurrección del Señor The Jesucristo. word that we preach. The word that we preach.
Jesus Christ will confirm that. Jesucristo va a confirmar la palabra que The predicamos. Bible says Jesus working with them, confirming the word with signs and wonders following. La Biblia dice que Jesús estaba trabajando con ellos, days are coming. confirmando lo que ellos hacían con señales y milagros. Ask God to put a firm foundation within you, Pídele a Dios que ponga un fundamento so firme that en ti you will stand, having done all to stand. para que tú puedas permanecer firme. Oh, praise God. Alabado sea el Señor. But there's one missing. Pero falta uno. This is like the honeycomb. Es como Honeycomb, Psalms 19 verse 10. Honey and the honeycomb. la miel y el panal de la miel. I used to be a beekeeper. Yo solía tener abejas This is a tremendous pattern. y el patrón de esto es It's tremendo. a hexagon. Es un hexágono And the bees have been given intelligence from God to build perfect every time. y a las abejas Dios les amazing. dio la inteligencia para construir sus panales Showing the glory of perfectamente. God. Y con esto muestran la gloria de Dios. When Job was in trouble, Cuando Job estaba en he could not problemas, understand. él no podía entender. God opened up him the mysteries of the animals. Y Dios entonces le Some of mostró los misterios de algunos The animales. Bible even tells us, La Biblia aún nos dice, go study the way of the ant. ve y mira cómo trabaja la hormiga. What's at the center? ¿Qué hay en el centro? Doctrine of Christ. La doctrina de The Cristo, teachings of Jesus. las enseñanzas de Cristo. We want to hear the teachings of Christ. Queremos escuchar las enseñanzas de Cristo. Not just what did Jesus do, No solo qué fue lo que Él hizo, what did Jesus teach and do? sino que qué fue lo que Él enseñó e hizo. He did not just put walking in water, John 6:16. He did not what? He just not walk on water just to impress you in John 6:16. El Señor no caminó sobre el agua en Juan 6:16 solo para It will impresionarnos. happen more than one time. It will happen more than one time. Y esto va a suceder más de una vez. And will show how much you do not, or I do not trust the Lord. Y esto nos va a mostrar cuánto confiamos en el Señor o cuánto no confiamos en When he Él. says, stand up and preach without one note. Cuando Él te diga, ve a predicar sin notas para hacerlo. We're all called from some time to walk on water. A veces el Señor nos llama a que caminemos sobre el agua. Go witness to that person on the bus sitting in the third seat facing the window. Ve a predicarle a esa persona que está sentada en el tercer asiento del bus. You have to walk on water. Allí vas a tener que caminar sobre el agua. So trust the Lord. Así que confía en el When he Señor. gives you little experiences where you step out by faith. Cuando Él te dé esas pequeñas experiencias para que tú des un paso de Because the Lord fe. Jesus is highly action oriented. Porque el Señor Jesucristo está orientado a mucha acción. Look how he did it. Veamos cómo lo hizo. Who did the sin? Who sinned? ¿Quién pecó? The parents ¿Sus papás or the man? o el hombre? He's blind. Está ciego. They got an old doctrine. They got a doctrine that's not correct. Ellos tenían una antigua doctrina, una doctrina que no es correcta. If you're sick or diseased, Si tú estás enfermo, then you sin. Then you sin. entonces quiere decir que This is pecaste. in churches even today. It's in churches today. Y esto incluso hay iglesias donde creen That's esto why the Lord hoy. got so frustrated with the three men that went to counsel Job. Por eso es que el Señor se frustró tanto con estos tres amigos que fueron a aconsejar a Job. The only reason you're sick is there's some secret sin. La única razón por la que estás enfermo es porque tienes algún pecado oculto ahí, secreto. This passage corrects that false teaching. Y este pasaje corrige esa enseñanza falsa. Neither one. Ni uno ni el otro. Neither his parents No, sus padres no pecaron nor him, y él tampoco pecó, but that the glory of God might be manifest. sino que esto sucedió para que se manifestara la gloria de Dios. And what does Jesus do? ¿Y qué hace Jesús entonces? Let's back up a chapter. A ver, regresemos al capítulo anterior. Jesus says,
Jesús dice, I am the light of the world. yo soy la luz del mundo. John chapter 8, verse 12. Juan 8:12. What happens? ¿Qué sucedió? John 9. Juan 9. He heals a man born blind. Él sana a este hombre que nació ciego. Everything God reveals Todo lo que Dios revela has a supernatural aspect to it. tiene un aspecto sobrenatural. He walked on water. Él caminó sobre el agua, He helped Peter to walk on water. ayudó a Pedro a caminar sobre el agua. First time on water, La primera vez en el agua, brother, he failed. ay hermano, fracasaste. None of the rest tried. Bueno, por lo menos traté. Let's clap our hands for Peter. Así que aplaudámosle a Pedro porque He said he was little faith. a él se le dijo que tenía poca fe. Be careful criticizing them. Así que tenemos que tener cuidado de no decirle que era un hombre de poca fe y de criticarlo. My persuasion is this, Porque lo que yo creo, that if Christians were under 3.5 years of the intensity that they were under, they would have looked a lot uglier than the way Peter looked. que si hubiera habido otros cristianos 3 años y medio con el Señor Jesucristo pasando todo lo que ellos pasaron, se hubieran visto mucho peor de lo que Pedro se vio con sus fracasos. By the way, A propósito, no idle word will you not give an account for. porque a propósito vamos a dar cuenta aún de toda palabra ociosa. That's why we ask God for forgiveness. Por eso es que le pedimos al Señor que nos Be perdone. very careful criticizing the people of the Bible. Debemos tener mucho cuidado en no criticar People of faith. a las personas de fe de la Biblia. Doctrines of Christ. Las doctrinas de Cristo. What did he teach? ¿Qué fue lo que le enseñó? I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. John chapter 11. Juan 11. What happened? ¿Qué sucedió? He raised Lazarus from the dead. Él levantó a Lázaro de los muertos. He showed exactly what he was saying was true. Él mostró que lo que él estaba diciendo era verdad. No religion in the world can do what Jesus Christ has done. None. Ninguna Absolutely none. religión en el mundo puede hacer lo que Jesús hizo. Definitivamente ninguna. And he lives Y él vive in seed form en semilla in you. en ti. Greater is you in you. Porque mayor He es in aquel que está en ti Than he that's in the world. que el que está en el mundo. Christ, Cristo, the Son of the living God, el Hijo del Dios the vivo, hope of glory. nuestra esperanza de Colossians gloria. 1:27. Colosenses 1:27. Debemos permitirle a Cristo salir a la luz. Mighty Christ, El Cristo poderoso come forth in me. que se vea en mí. I will my way. I will my way. I give you my way. Señor, yo te entrego a ti mi voluntad. I give you my will. Te entrego la forma en que hago Come las forth. cosas. Te entrego mi camino. There's a song, oh Zion, travailing for the Christ coming forth. Tienes que salir tú a la luz. Hay un canto que dice que debemos dejar que Jesús se vea en nosotros. You know why the Lord Jesus was so forthright with the hypocritical religious leaders of his day? ¿Saben por qué Jesús fue tan duro con los líderes religiosos hipócritas de su tiempo? Do you know what one of the biggest reasons is? Una de las razones, creo yo, es Oppressors. opresores. And God hates oppression. Y el Señor aborrece la The opresión. religious leaders of their day oppressed the people. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús oprimían al pueblo. When you go on a fast, Cuando uno va a orar, do not focus the food you're not eating. no te enfoques en la comida que no estás comiendo, That's the smallest part of the fast. porque esa es la parte menos importante del ayuno. If all that you do is focus on the food, Si lo único que haces es enfocarte en la comida, you've done a spiritual diet for the Lord. has hecho una dieta espiritual para el Señor. This is the fast that I have chosen. Este es el ayuno que he Isaiah chapter escogido. 58 verse 6. Isaías 58:6. Break every yoke. Rompe todo Loose yugo, every burden. quita toda Action. carga,
acción. The Lord Jesus wants people set free. El Señor Jesucristo quiere que las personas sean hechas The libres. Spirit of the Lord is upon me, El Espíritu de Jehová está for He sobre hath mí anointed me y me ha to ungido preach the gospel to the poor, para predicar el evangelio a to los bind pobres, up the brokenhearted, para vendar el corazón to bring the quebrantado, prisoner out of the prison, para sacar al prisionero de la to give unto prisión, those that mourn para darle a aquellos que están de the luto oil of gladness for the spirit of heaviness. la unción, el aceite de gozo en vez de la tristeza. The Lord does not like oppression in His people. Al Señor no le gusta que su When pueblo sea Egypt oprimido. oppressed His people, Cuando Egipto oprimió a su pueblo, Exodus chapter 2, Exodus chapter 3, Éxodo 2, Éxodo 3, especially 3:7, especialmente God 3:7, saw the oppressors. Dios vio al He felt their opresor. oppression. Él sintió la He opresión. came down to do something about it. Y entonces Él vino a hacer algo al Wherever respecto. there is oppression in the world, you will see God do something about it. Siempre que haya opresión en el mundo, vamos a ver cómo Dios entra en acción. For He is a God of liberty from oppressors. Porque Él es un Dios que liberta a los Those a los religious leaders oprimidos. wouldn't even lift a little finger to help the people. Not Esos one little finger. líderes religiosos no movían ni un solo dedo para ayudar al oprimido. They used the word of God to take and cause them to break the word of God. Ellos usaban la palabra de Dios para tener excusa para quebrantar la palabra de We are Dios. the gift of God. Nosotros somos don de Dios. Therefore, we don't have to honor our parents. Por lo tanto, no tenemos que honrar a nuestros Jesus padres. Christ went into that and said, that is incorrect. Y Jesús entró en escena y les dijo, no, eso The no es religious correcto. people hated Him. Por eso los religiosos lo But the odiaban. common person was cheering, hallelujah. Pero las personas comunes lo alababan. He spoke what brought them freedom. Porque Él habló palabras que les dieron What a libertad. great God. Es un Dios maravilloso. Jesus Christ in Matthew chapter 5 Y en Mateo 5, el Señor Jesucristo goes up into a mountain sube al monte and He sets Himself. y se sienta. And the disciples come to Him. Y los discípulos vienen con Él. And for 2, 3 chapters, Y durante 2 o 3 5, capítulos, 6, and 7, 5, 6 y 7, He gives what Christians will call Sermon on the Mount. Él les da a ellos lo que los cristianos llamamos el sermón del One of my monte. dear minister friends, Pastor Dan Karam, has written a good book on the Sermon on the Mount. Un amigo Well muy balanced. querido mío, el pastor Dan Karam, escribió un libro acerca del sermón del monte, que su contenido es muy bueno, muy equilibrado. And I'm telling you, Y les digo, the common people were so thrilled with this way of ministering the Word of God. las personas comunes amaban la forma en que el Señor les estaba enseñando. Do not oppress people. No oprimas a las Ezekiel personas. 18 lists out what a righteous person does. Ezequiel 18 Other nos da places una of the Word of lista God. de lo que un justo debe hacer. A righteous person never brings oppression. El hombre justo nunca oprime. Here's one of the reasons why Job was delivered from his trial. Y una de las razones por las cuales Job fue libertado It de su says prueba, in the book of Job, en el libro de Job he dice made the widow woman to sing. que él hacía que la viuda cantase. A woman without any provision, her husband is gone. Una mujer sin provisión, ya no tiene a su esposo, Job was sending provision. pero Job le enviaba provisión. What a man Job was. Job fue un gran hombre. Be careful what you say about him. Así que debemos tener cuidado qué decimos de él. A righteous man who feared God. Un hombre justo que temía a Jehová. He made the widow woman's to sing. Él lograba que la viuda cantase. Righteousness does not associate with oppression. La justicia no se asocia con la opresión. Hitler was determined to be defeated. It was of matter of heavenly calling that Hitler was going to be destroyed. Era un asunto de un llamado celestial el que Hitler fuera destruido, Because he was such a wicked oppressor. porque fue un opresor malvado. That old wicked Haman rose up against the Jewish people, did he not? Amán, el malvado, él se levantó en contra del pueblo judío, ¿o no? Wicked will be destroyed in their own wickedness. El malvado va a ser destruido en su maldad. And Haman built up a gallows
to hang Mordecai that very day. Y Amán construyó una horca para colgar a Mardoqueo ese día. And God reversed it and hung Haman on his own gallows. Y Dios le dio la vuelta al asunto y Amán fue colgado en esa misma horca que él mandó a construir. Haman was a wicked oppressor. Amán era un malvado opresor. The Bible says La Biblia dice that Jesus Christ is the good shepherd. que Jesucristo es el buen pastor. The good shepherd gives his life for the sheep. Y un buen pastor da su vida por las He ovejas. has a heart like David. Tiene un corazón como David. The animals grabbed this one lamb and was eating it up. Vino el animal y atrapó la oveja y se la estaba David was so comiendo. angered he fought against it and killed it and took the leg out, most likely gone. But he fought even for that was a part. Y David vino entonces y se puso a pelear para lograr salvar a su oveja. Jesus Christ says, Jesucristo dice, reading over there in John chapter 10, en Juan 10 lo podemos leer, starting verse 30 downward, comenzando en el versículo 30 en you are in adelante. my hand, Ustedes están en mi my mano. Father's hand. En- You're in my Father's hand, ustedes están en la mano de mi Padre and no man shall pluck you out. y nadie los va a sacar de allí. It didn't say that you cannot walk out. Pero ahí Jesús no dijo que nosotros no podíamos salirnos de ese lugar, de la mano de su Padre. Pero si nosotros nos mantenemos No man can en la take you mano out. de su Padre, ningún hombre nos puede That's a sacar de praise the allí. Lord. Y Hallelujah. esto es para que alabemos al Señor. This is what you do. Esto es lo que haces. When that wicked devil comes to try you, Cuando venga el malvado diablo a probarte, preach your best sermon about Jesus Christ. predica tu mejor sermón del Señor Jesucristo. Oh, you are the one that is spoken in the book of Genesis that the seed of the woman, which is Jesus Christ, is his very head, his foot is going to crush your head. Ah, tú eres ese del que habla en Génesis, que la simiente de la mujer va a venir y va a aplastar con su talón su cabeza. ¿Ese Oh. eres tú? I know of you. Ah, yo sé quién You eres. are the one that Jesus Christ made an open show of you on the cross. Tú eres aquel de quien Jesús hizo un espectáculo público ahí en la cruz. You are the one that by the spirit of his mouth is going to destroy your antichrist in the book of Revelation. Tú eres aquel que por la palabra de su boca va a destruir al anticristo en Apocalipsis. Yes, I do know you. Ah, sí, yo te conozco. You were a sinner from the beginning. Tú eras pecador desde el 1 John principio. chapter 3 verse 8. Primera de Juan 3:8. John chapter 8 verse 44. Juan 8:44. You're a murderer from the beginning. Eres un asesino desde el principio. You're a killer and a stiller. Tú vienes solo para He matar won't y stay robar. around with such a person telling him who he really Él is. no se va a quedar cerca de una persona que Jesus le está Christ is diciendo going to quién come to es en destroy all verdad. the works of the devil. That Jesucristo is his purpose. va a That's what he's venir a going to do. destruir todas las obras del diablo. Ese es su propósito, eso es lo que él hace. What a great blessing that is. Y es una gran bendición esto. All the oppressing religious leaders putting the people down, and they were under so much weight. Ay, estos líderes religiosos que estaban oprimiendo el pueblo, les ponían tanta carga que los aplastaban. Justifying themselves. Y así se justificaban a sí Wicked on the mismos. inside, justifying on the outside. Malvados por dentro y justificándose por fuera. Jesus spoke the truth and set people free. Y Jesús habló la verdad para libertar a las personas. We're starting to see that oppressor move in the earth. It's not just political persuasions. Y estamos viendo cómo el opresor se empieza a mover en la tierra, no solo con opresión política, Doctrines of devils are going across country after country. porque doctrinas de demonios van a venir a todos los países. But we must now arise as a church of the living God. Pero debemos nosotros levantarnos como la iglesia del Dios We vivo. never fight the war unrighteous. Nunca We never fight unrighteous. peleamos con injusticia. Over there in Revelation chapter 19 it says, En Apocalipsis 19 dice in righteousness does he make war. que en la justicia él pelea. This is very serious Y esto es muy serio, because God hears the little girls being oppressed. porque el Señor escucha y ve cómo las niñas pequeñas son oprimidas. God sees the little boys in captivity. Dios ve a estos niños pequeños en cautiverio. Every time in the book of Judges that the people cried out of oppression, Cada vez que en el libro de Jueces el pueblo clamaba porque estaba siendo oprimido,
God will send them a Savior. Dios les enviaba a un Salvador. Even Egypt, with the oppression going on today, Aún en Egipto, aún con la opresión que hay hoy, terrible persecution. una gran persecución. Isaiah chapter 19, starting in verse 19, Isaías 19, comenzando en el speaks 19. of what God is going to do. Allí habla de lo que Dios va a hacer. What a beautiful time that they had with the Lord. Ellos tuvieron un tiempo maravilloso en el In Señor. Jewish custom, En la costumbre judía, when a teacher wanted to teach, cuando un maestro quería he would enseñar, teach while they're walking. les enseñaba a las personas mientras But caminaban. when he had something extraordinary to say, Pero cuando tenía algo extraordinario para often decirles, he would sit down. a menudo se sentaba. Before we start into the Beatitudes, Y antes de ver las Jesus bienaventuranzas, went up into a mountain. antes de enseñar las They came bienaventuranzas, to him. Jesús se sentó He sits down en el monte and he opens his mouth. y ellos vinieron con él y entonces él abrió su boca. To some he comes, Para algunos Jesús viene to others he goes. y para otros Jesús se va. The condition of their heart La condición de su corazón calls Jesus to open his mouth and speak to them. hace que Jesús abra su boca para hablarles. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres de espíritu. Blessed are they that mourn. Bienaventurados los que lloran. Let's hear it again. Escuchémoslo otra vez. Let's picture ourselves there with the Lord A ver, imaginémonos que estamos allí con el Señor, under an ugly religious system binding them down, bajo un sistema religioso muy feo que nos está treating them aplastando, with such disdain. Treating them with such que disdain. los trataban con desprecio. People would come for Passover. Las personas llegaban They would bring their lambs. para la Pascua, traían sus Religious corderos leaders would refuse it. It's not a blemish. We refuse it. y entonces venían ellos y los rechazaban porque tenían algún defecto. You have to buy our lambs. Así que no podemos aceptar tu cordero, Jack tienes the que price comprar way up. el nuestro. That's why he overthrew the money changers, Y los vendían carísimos. because they were doing wicked in the house of the Lord. Y ellos, por eso fue que Jesús tiró sus mesas, porque It was a ellos habían very traído maldad a la casa de wicked Jehová. Practice. Porque era una práctica Outward muy pretense. malvada. Por fuera pretendían ser una cosa, Full of covetousness, envy, wickedness. pero por dentro llenos de avaricia y de maldad. That's what he said. Eso es lo que Jesús les dijo. In other words, in the Jewish people, these poor Jewish people, Y estos pobres judíos starts hearing words they've never heard before. comenzaron a escuchar palabras que nunca habían oído Hey, antes. you poor. Yes. Hey, you poor. Ay, tú, pobre. Hey, you poor. Tú eres pobre. Go buy a pigeon. Get away from here. Ay, salte de aquí. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres de espíritu. What did he say? ¿Qué dijo? Blessed are the poor in spirit. Los bienaventurados son los pobres en espíritu. Really? De veras. Blessed are they that mourn. Bienaventurados los que lloran. No kidding. ¿Eso está diciendo? What else is he going to say? ¿Y qué más nos va a decir? They're all pressing in. They're all pressing in. Y todos se amontonaban para escuchar lo que Jesús quería decir. He's starting to set the oppressed free. Él comenzaba así a liberar al oprimido, He's a greater deliverer than Moses. porque Él es un mayor libertador que lo fue Moisés. And he's starting by teaching to set them free. Y comenzó enseñándoles para poder así libertarlos, You shall know the liberarlos. truth. Conoceréis la verdad. John 8:32 to 36. Juan 8:32 al Here's the truth 36. speaking to them. Ahí estaba la Jesus. verdad hablándoles, Jesús. And the truth shall make you free. Y la verdad os hará libres. Every word, Cada palabra, oppression was rolling off their back. cada palabra Disdain. quitaba presión de las espaldas de ellos. Separation. Había una separación. If you came from Nazareth, you were nothing. Si tú venías de Nazaret, tú no eras They nadie. were the elite of the elite. Ellos eran la élite de la élite. And here was the Lord Jesus Y aquí estaba el Señor Jesús, lifting that religious burden off of their shoulders quitándoles esa carga Putting wonderful religiosa truth in de them. sus hombros, to
They started feeling like they could do this. Y entonces ellos comenzaron a sentir que podían hacer lo que Jesús decía, So full of grace. porque sus palabras estaban tan llenas de gracia. Impartation that you can do this. Una impartición, tú puedes hacer Like he esto. really loved them. Like he really loved them. Así como ellos sentían que Jesús sí los They amaba. couldn't get enough. They kept leaning in. This is more than we've ever heard Y entonces before. querían más y por eso se amontonaban, querían recibir más. Blessed are the pure. Bienaventurados los limpios. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados los pacificadores. Blessed are the meek. Bienaventurados los mansos. This is just something. Y esto es solo algo. It was like the blessed feet that bring good news. Fue como los pies bienaventurados y bendecidos que trajeron las buenas nuevas. How those people loved Jesus Christ. Todas esas personas amaban al Señor Jesucristo. How they loved him. Lo amaban muchísimo. He healed them, Él los sanó, fed them, los alimentó, watched over them like a shepherd, los cuidó como pastor, taught them. les enseñó. They would come from miles and miles, Venían desde lejísimos, set for hours and hours. viajaban muchas horas y estaban allí con Él mucho Maybe tiempo. their attitude was like the Chinese. Tal vez su actitud era como la de los Many years chinos. ago in the underground church, Hace muchos años en la iglesia a man subterránea, got in to share the gospel. un hombre llegó a compartir el The evangelio underground church gathered and said, y entonces se juntaron los de la iglesia Sir. subterránea y le dijeron: Señor, would you share the word of God with us? cuando usted comparte la palabra de Dios con nosotros, I would be glad to. Señor, ¿podría compartir la palabra del Señor? But all your people are standing. Lo voy a hacer con mucho gusto, pero ustedes están todos parados. No problem. No hay problema. It's very hot. Hace mucho calor. No problem. No hay problema. How long should I preach? ¿Cuánto debo predicar? ¿Cuánto tiempo? 12 hours. 12 horas. How many breaks? ¿Cuántos recesos? None. Ninguno. Where do we start? ¿Dónde empezamos? Genesis. Con Génesis. Where do we finish? ¿Dónde terminamos? Revelation. En Apocalipsis. 12 hours straight, no breaks. 12 horas seguidas, sin receso. The next day, Al día siguiente, with great humility, con gran humildad, they approached him. se acercan a Él. Sir, Señor, would you do it again? ¿lo puede volver a hacer? How long? ¿Cuánto tiempo? 12 hours, 12 horas, no breaks. sin receso. And again on the third day. Y nuevamente el tercer día. Boy, that touched me. Y eso me tocó. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán A saciados. sermon never like it before. Un sermón como ninguno antes habían oído. Something different. Algo de ahí diferente. Whatever the Pharisees said, Cualquier cosa que decían los rest fariseos, assured you could not see it in them. era seguro que no podían ver lo que ellos decían en ellos. But something about this man, Jesus, Pero había algo en Jesús. everything he said, Todo lo que Él dice, you could see it in him. uno lo puede ver en Él. More, por favor. Más, más. Más, por favor. Let's look at it from this way. Veámoslo de esta forma. These are spiritual laws. Estas son leyes espirituales. There's one way you can look at it. Lo podemos ver de una manera. Why should that be a concern? ¿Por qué me debe preocupar esto? It gives us a sense of what's important. Me debe importar porque nos da un sentido de lo que es The Lord very importante. deliberately did this teaching. El Señor deliberadamente dio este mensaje. In John chapter 14, En Juan 14, verse 15, 21, 23, and other places, versículos 15, 21, 23 y en otros lugares, the loving apostle, el apóstol que ama, the apostle of love, el apóstol del amor, is speaking on behalf of Jesus Christ. está hablando de parte del He's Señor citing his Jesucristo teachings and he says, y se está alineando a sus enseñanzas y if dice: you love me, si me amas, keep my commandments. guarda mis mandamientos. If you love Si me, me amas, keep my words. guarda mi If palabra. you love me, Si keep me my amas, sayings. guarda lo que digo. Let's return to that in the church Así que today. regresemos a esto en la iglesia hoy. What is the commandment?
¿Cuál es el What is the mandamiento? most important commandment? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, Mark chapter 12, Marcos 12, starting in verse 30. versículo 13. Hear, O Israel, He aquí Israel, the Lord thy God is one Lord, el Señor Jehová es and you shall worship him, uno love him es y debes with adorarlo all your heart, con todo mind, tu soul, and corazón, strength. mente, alma y fuerza. And the second command is Y el like unto segundo it, mandamiento es and you shall igual. love your neighbor as yourself. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Upon these, he says in other places, Y en otros lugares dice, sobre estos all the law and all the prophets on those two commands. están puestos todos los profetas y toda la ley. A new commandment I bring you, he says in the book of John, Y en Juan dice, pero un Like at the mandamiento end of chapter nuevo yo 13, les doy. Al final del capítulo love one 14. another. Ámense unos a we need to otros. restore ourselves by looking to God. He restores our soul, Psalms 23, Salmo 23, cuando nosotros vemos al Señor, Él restaura nuestra alma. back to this important area. Y Él nos vuelve, nos regresa a esta área que es tan importante. Love God and love our neighbor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Wouldn't it be wonderful ¿No sería maravilloso to see the true Christians in Guatemala ver a los verdaderos cristianos en Guatemala joining so close together? que se reúnen juntos? What a blessing today Qué bendición es hoy to see men in a breakfast meeting ver a los hombres en el desayuno hungry and open to God. hambrientos y abiertos al Señor, The reception was remarkable. porque recibieron la palabra en una forma maravillosa. Oh, that could be more and more. Si esto lo viéramos más y más. Lord, open my eyes to your Señor, teaching. abre mis ojos. It is the part of the foundation, Esta es parte del fundamento, the doctrine of Christ, the first principles of the oracle of God. la doctrina de Cristo, los principios fundamentales del oráculo de That will Dios. strengthen the whole house. Eso va a fortalecer toda la casa. Wow. The Lord is going to build such a house. El Señor va a edificar una casa así. Wow. And this is one of the ways he does it. This is one of the ways Y he does esta it. es una de las formas en las que Él lo hace. The spiritual laws, the spiritual law of lack. Las leyes espirituales. La primera es la ley de la pobreza. James chapter 2, 5 and 6 and 7 says, Santiago 2, 5, 6 y 7 he's dice, chosen the poor in this world rich in faith. Él ha escogido al pobre de este mundo rico en fe. In Isaiah chapter 41, 17, En Isaías 41, 17, when the poor and needy seek water, there is none, cuando el pobre y necesitado busca agua y no and la their tongue encuentra faileth for thirst, y tiene sed, I, the Lord, will open rivers in high places, yo el Señor voy a fountains in the abrir midst of valleys, ríos pools in the midst of the wilderness. y voy a abrir lagos en el Streams desierto y in the voy a desert. poner arroyos en Let el me say desierto. this boldly. Let me say this Y boldly. déjenme decirle esto If con muy directamente. If you will teach the poor in spirit Si tú le enseñas al pobre in de this great espíritu country en este país to cry out to God, para que él clame a He will Dios, send the waters of revival. el Señor va a enviar el agua del He won't avivamiento. just give a drink of water, He will release ministry over this land. Él no solo nos va a dar un trago de agua, Él va a desatar el keys are setting right ministerio up there in the sobre esta Beatitudes. tierra. Y el Rey de Reyes lo dijo And the en las first one starts bienaventuranzas. with being poor in the spirit. Y la primera con la que empieza es el pobre de espíritu. You know how you can understand this book? ¿Saben cómo van a entender este libro? Tell the Lord you don't understand this book. Dile al Señor, Señor, no lo entiendo. One man that I knew that knew the book, the Bible inside and out, Un hombre que conocí que sabía la Biblia de 35 years, he did not get to see his father. a pasta durante 35 años, él no pudo ver a su His padre. father was of the French Huguenots, and they were terribly persecuted in France, and they ran to Sweden. Su padre pertenecía a una organización muy perseguida en Francia. The third generation, which he went to America. Y él era tercera generación y entonces se fue a Estados Unidos. He went in the presence of his father 35 years later.
Y él fue a ver a su padre 35 His father años said, "What have you después. done with your life in America?" Y el padre le dijo, ¿qué has hecho con tu vida aquí en Estados Unidos? In humility, which he had a lot of, Y con humildad, la cual este hombre tenía mucha, though he had over 2 PhD degrees, aunque tenía 2 doctorados, he slid the New Testament Bible across the table. le puso una Biblia enfrente, le enseñó una Biblia And he said, y le dijo, "Father, papá, I know a little bit about that book. yo conozco un poco de este libro. I don't know about you, but I just heard humility, poor in Yo, spirit." yo no sé si tú lo escuchaste, pero lo que yo escucho ahí es humildad, un pobre de espíritu. The spiritual law of mourning. La ley espiritual de llorar, There's a blessing for mourning for the sins of Guatemala. de hacer lamento. Hay una bendición cuando nos lamentamos por el pecado en Guatemala. Daniel did it for Israel Daniel lo hizo para while he Israel was in Babylon in Daniel 9. mientras él estaba en Babilonia en Daniel 9. In Ezekiel chapter 9, verse 4, Y en Ezequiel 9:4, those that mourn for abominations and unrighteousness los que hacen luto por la abominación y la injusticia, shall be marked by the Lord and spared in the days of el judgment. Señor los va a marcar y los va a guardar en el día del juicio. Blessed are they that mourn. Bienaventurados los que lloran. I heard a woman recently pray like this. Hace poco le pedimos a una mujer que orara por nosotros. Lord, you've given us good food today, Señor, nos has dado buena comida hoy, but you have several that have nothing to eat. pero hay muchos que no tienen nada que comer. I've heard some people's go that far. Y yo he escuchado oraciones que llegan solo hasta ahí, But she prayed, pero ella siguió orando. make a way for them, Lord, and find them something to eat. Señor, abre el camino para que estas personas encuentren algo para comer. Wow, that was touching. Y eso me tocó. Deeply, it's coming in the heart of a concern for those that have nothing to eat. It's kind of a mourning like. Porque el preocuparnos en lo profundo por las personas que no tienen que comer es como llorar, como lamentarse por ellos. These are such beautiful, beautiful, beautiful laws. Y estas leyes son muy, muy, muy hermosas. Blessed are those that yield. Bienaventurados los mansos, los que están dispuestos a ceder. That's really what meekness is, Eso es mansedumbre, the ability to yield. la capacidad de You rendirse. can see later the blessings. Más adelante ustedes pueden ver las If we can just do bienaventuranzas. it, God will bring the blessing. Si podemos hacerlo, Dios nos va a bendecir. The spiritual law of longing and desiring. La ley espiritual de anhelar, de desear. I long to be filled with your righteousness. Deseo ser lleno de tu I long to justicia. look like you in Yo my actions. anhelo verme como tú, que mis acciones do things that sean are como right in las your tuyas. eyes. Yo anhelo hacer lo I correcto long for delante righteousness to be de in my ti. nation. Yo anhelo que in my tu family, in my justicia situation. esté en mi vida, en mi familia, en mi Bring situación. righteousness, Lord. I'm thirsting for it across my country. Señor, concede la justicia porque mi país necesita Let justicia. us not go into yet another time period of hardness and dryness. Que no pasemos por otro periodo de dureza y de sequedad. Visit again in this rising of the Son of Righteousness with healing, Lord. Señor, visítanos nuevamente con tu justicia, con la sanidad que viene en tus alas. You will be filled. Y seremos saciados. Time when prayer can be in schools and the Bible can be read. Hubo un tiempo en el que en las escuelas se podía orar y se podía leer la Biblia. The law of compassion. La ley de la compasión. Blessed are the merciful. Bienaventurados los Compassion. misericordiosos, They los que tienen compasión, Shall obtain mercy. porque ellos alcanzarán misericordia. You go there with me? The people that were not getting any compassion from religious leaders at all, no mercy. Estas personas que no estaban recibiendo ninguna compasión You ni misericordia de wicked los people. líderes religiosos, Untrained, you don't even know what you're doing. ellos les decían, ustedes son malvados, no saben lo que hacen. And Jesus saying, Pero Jesús les dijo, blessed are the merciful.
Bienaventurados los And they're misericordiosos. seeing it in the personification of Jesus Christ. Y ellos estaban viendo eso en la personificación del The Señor very fact he Jesucristo. was teaching them, Porque el hecho de que Él les estuviera instead of allí being just shot at with words, enseñando cuando los otros solo les disparaban Jesus palabras. Christ, seeing them without a shepherd, moved with compassion and taught them. Jesucristo como un pastor Can you que see se it? movía en compasión por ellos. Can you ¿Pueden get a sense how verlo? they felt it? Pueden sentir cómo ellos se sentían. Most of us have not been under such religious oppression. Most of us have not been under such religious La oppression. mayoría de nosotros no ha estado bajo tal opresión como lo estaban That ellos. word had descended over the top for them. Y esa palabra descendió desde arriba para ellos. The law of purity. La ley de la pureza. They were so used to the outside clean and the inside filthy. Ellos ya estaban tan acostumbrados a que por fuera estaba limpio, pero por dentro estaba sucio. But he is saying, blessed are the pure. Pero Jesús les estaba diciendo, bienaventurados los limpios, los puros They will see God. de corazón, porque ellos verán a Dios. Who were they looking at? ¿A quién estaban viendo? He went on. Y continuó, Blessed are the peacemakers. bienaventurados los pacificadores, Those that bring peace in difficult situations. aquellos que traen la paz en las situaciones difíciles, Peacemakers in righteousness. pacificadores en justicia. Very closely connected by a kiss. La paz y la Psalms. justicia se están conectadas íntimamente por un beso. Psalms 85:10. real close Salmo together. 87:10. Blessed are you when you are opposed. Bienaventurado eres tú cuando se oponen a ti. The law of opposition. La ley de la oposición. Now here's where Christians start to separate. Y aquí es donde Jesús comienza a separar. But Jesus said, Jesús dijo, you are blessed tú eres bienaventurado, when you're bendecido, persecuted for righteousness. cuando te persiguen a causa de la justicia. Blessed are you when you're poor or ill treated. Bienaventurado eres tú cuando te tratan mal. Countless women have that in their marriages. Muchísimas mujeres experimentan esto en su matrimonio. But God is going to relieve the oppression. Pero Dios va a quitar la He's opresión going to change the hearts of people. y va a cambiar el corazón de la gente. When people revile you, say all manner of things against you, keyword falsely. Cuando las personas hablen toda clase de mentiras y maldades en contra tuya, y la palabra clave aquí es en falso, que sean mentiras, Rejoice and be exceeding glad. gózate y alégrate, Great shall be reward in heaven. porque grande es tu galardón en So el cielo. persecuted they the prophets, Persiguieron de tal manera a los profetas, not knowing sin saber, the prophet of all prophets sin conocer al profeta de profetas, was going to live out this word right in front of their eyes. sin saber que el profeta de profetas iba a vivir esta palabra allí frente a ellos. He didn't lift a little finger. Él no levantó un pequeño dedo. He gave everything he had to lift oppression. Él dio todo lo que tenía para levantar y quitar la opresión. I can't imagine what it was like No me puedo imaginar cómo fue when Jesus Christ did this. cuando Jesús hizo esto. There was a man one time in Philadelphia, Pennsylvania, USA. En Filadelfia, en Pensilvania, en los Estados Unidos, hubo un hombre. He tried to practice these things just like they're written with any added to it. Trató de practicar estas cosas que están escritas aquí sin agregarles nada. They don't allow the homeless, strict rules about the homeless. Hay reglas específicas acerca de los indigentes, la gente que no tiene dónde vivir. He read it and said, I'm going to do it just like it says. Y entonces él leía y decía, bueno, así como dice aquí, así lo voy a hacer yo. He helped some people Así que ayudó a algunas personas and he got in trouble. y se metió en problemas. So they called him into a court of law. Así que lo llevaron a un juicio, a The la law corte. says you cannot have homeless people on the streets. La ley dice que no pueden haber indigentes en la calle. And you're giving yourself to this kind of ministry. Y tú estás entregándote a este He went ministerio. in front of this major judge without a lawyer.
Así que se enfrentó It's a true story. al juez sin abogado. Esa es una And he had a historia t-shirt. verdadera. Y tenía una That's all he had. camiseta. Era lo único que tenía. And his t-shirt said, Y en su camiseta decía, Jesus Christ was homeless. Jesucristo era indigente. They went into the court of law. The lawyer that's after him, the prosecutor, pounded the case. Y entonces entraron a la corte y el abogado, el que acusa, ¿cómo se llama? By the laws of the land, he really nailed him. El fiscal lo aplastó, con la ley lo aplastó completamente. Only one problem. Pero solo hubo un problema. The judge looked down and said, El juez se le quedó viendo y dijo, "You're going to defend yourself? ¿te vas a defender? We can give you a free defender. Podemos darte a alguien que te defienda gratis, un abogado gratis. I'll defend myself." No, yo me voy a defender. Is that true? ¿Es cierto eso? Jesus Christ was homeless? ¿Que Jesús no tenía hogar, que era indigente? Is that true? ¿Es cierto? Yes, sir. Sí, Señor. Let me depart to my chamber for a little bit. A ver, denme un receso, me voy a retirar a mi oficina un momento. He came out and threw the case out. Salió y anuló el caso. If Jesus Christ was homeless, how can I allow this case to be in my court? Porque si Jesús era un indigente, ¿cómo voy a permitir Wonderful yo miracles que este happen. caso esté aquí en mi corte? He went to a place as a guest speaker. This man, this believer, the religious leader, the one wearing the t-shirt. El hombre con la camiseta lo invitaron a un lugar They asked him to come up as a guest speaker. y le pidieron que él compartiera, Everybody wanted to hear the stories of the miracles. porque todos querían oír historias de milagros. You know what he did? ¿Y saben qué hizo él? He read the Beatitudes and sat down. Leyó las bienaventuranzas y se sentó. Everybody was shocked. Y todos se quedaron viendo. Then he left. Y él se fue. First they reacted, Al principio reaccionaron and then somebody said, y luego alguien dijo, "The word of God does not to be embellished." la palabra de Dios no hay que adornarla. And that day, Y ese día, countless people came to the altar and got their heart right with God. muchísimas personas vinieron al altar y se arreglaron con Dios. Blessed are the pure. Blessed are the pure. Bienaventurados los limpios, They shall see God. porque ellos verán a Dios. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. You're hearing the key to revival. Ustedes están escuchando aquí la clave del avivamiento. There are more laws. Hay más leyes. The law of interaction with salt. La ley de la interacción con la sal, The law of illumination with light. la ley de la iluminación con You luz, can look at these on the side. The law of fulfillment. la ley del cumplimiento. We've been talking about that. Jesus fulfilled the law. Hablamos de eso, Jesús cumplió la Going ley beyond the law. e ir más allá de la ley. That's very important. Eso es muy importante. You'll find in there one place like this. Y en un lugar lo vamos a encontrar así. The law says, La ley dice "You shall not commit adultery." que no cometerás adulterio. But I say, Pero yo les digo, if you look upon a woman with lust in your heart, it applies to women too, you know. si ves a un hombre con deseo, a una mujer con deseo en tu corazón, y esto también se aplica You've a las committed it. mujeres, In your heart. ya has pecado en tu corazón. Jesus didn't come just to fulfill the natural law, he elevated it higher. Jesús no nos llamó a cumplir la ley en lo natural, sino que la elevó al plano espiritual. Our time is up, Ya se nos acabó el tiempo, but not the time with the Lord. pero no el tiempo con el Señor. Humbly, I asked you. Y con humildad yo les pido. I know I've spoken at times of force. I know I have spoken at times with force. Sé que en algunos momentos he hablado For a con reason. fuerza But humbly, I asked you, por una razón, pero con humildad yo les pido, as your brother, como hermano, read the Gospels again and again. lean los evangelios una y otra vez And ask the Lord, y pídanle al Señor, show me who Jesus is. muéstrame quién es Jesús. No embellishment, nothing added, raw material. Who is Jesus Christ? Sin adornos, sin ponerle nada más, muéstrame What? solamente a Jesús. Did he do? ¿Qué hizo? What did he say? ¿Qué dijo? Give me a great love for him. Dame más amor por él, Son of God, el Hijo de Dios, Son of man. el Hijo del hombre. Blessed are the pure in spirit.
Bienaventurados los Pure in limpios de corazón. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres de Blessed are espíritu. they that hunger and thirst for righteousness. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Blessed are the justicia. peacemakers. Bienaventurados los pacificadores. Blessed are the people in this class that hear with their hearts what the Spirit Bienaventurados is saying. los que en esta clase han escuchado con su corazón lo que el Espíritu está diciendo. For he shall make himself known to you. Porque Él se va a dar a conocer a ti. Que el Señor los bendiga. Buenas noches, hermanos.